Vamos a abordar el rectificador de onda completa que se conoce como con puente de diodos. Esta configuración, a diferencia de la que utiliza un transformador de diodos, prescinde del transformador y utiliza en su lugar cuatro diodos. Como sabemos, el circuito rectificador de onda completa realiza la misma función que el rectificador de media onda, a diferencia que este último recupera los semiciclos de onda positiva, a lo que se ha visto el rectificador de onda completa con derivación central que permite un mayor porcentaje al valor de voltaje en el nivel de DC. ¿Cuál es la configuración de este rectificador? Pues vemos que la parte izquierda, donde está la fuente, el fusible y el transformador, se mantiene igual, que podemos observar igual que ahora no aparece la derivación central y de hecho, aunque estuviera, no se usaría. Vemos una configuración en la que aparecen cuatro diodos denotados como D1 a D4 y evidentemente vemos la resistencia de carga. Como sabemos, si esta es una señal sinusoidal, se debe analizar los dos semiciclos, denotados como semiciclos positivo y negativo. En esta imagen nos vamos a enfocar en la primera parte, corresponde al semiciclo positivo. Podemos ver que en esta condición la fuente de corriente alterna obtiene esta polaridad. Si vemos esta misma, se traslada al devanado primario y por consecuencia al devanado secundario. Nuevamente vemos que es un transformador de 1 a 1, no habrá reducción ni aumento de voltaje y comenzamos el análisis. Esta polaridad que tenemos a la salida del transformador va a empujar la corriente hacia este nodo o punto negro como lo marquemos en el circuito, de tal manera que la corriente solamente tendrá opción a desplazarse por D1. ¿Cuál es el motivo? El potencial positivo que aparece acá va a permitir que este diodo pueda polarizarse en directo. Y también al mismo tiempo el diodo de 3 estará polarizado en inverso. Por lo tanto, la corriente circulará a través de D1. Cuando llega a este nodo o a este punto, la corriente tiene dos opciones para circular: a través de la carga o a través de D4. Pero nuevamente este potencial, si bien es más bajo respecto a este, este mismo es más alto respecto a este punto. Por lo tanto, el diodo D4 queda polarizado en inverso. La corriente circula entonces a través de la resistencia de carga y por esta dirección la polarización que tiene el voltaje en las terminales del resistor se presenta como positivo y negativo. De tal manera que el resistor de carga entrega este semiciclo positivo que sabemos tiene la misma frecuencia y en este caso también la misma amplitud porque no hubo reducción de voltaje. Después de que pasa por la resistencia de carga, llega a este punto a través de la Tierra, entonces tiene dos opciones: ir hacia adentro, ir hacia D3 o ir hacia D sub 2. Sin embargo, este nodo o este punto, eléctricamente hablando, tiene un potencial más bajo que el de D3, por lo tanto no puede circular a través de este diodo. La opción que le queda, sabiendo que este potencial eléctrico es más alto que en el cátodo de sub 2, es circular a través de aquí. Cuando llega a este punto, nuevamente tiene la opción de regresar hacia el transformador o ir hacia el nodo de sub 4. Sin embargo, este potencial eléctrico es más bajo que el de acá y la corriente no puede circular a través de este diodo. Por lo tanto, la corriente tendrá que regresar a la terminal negativa del transformador. ¿Qué pasa durante el semiciclo negativo? Ahora la polaridad de la fuente queda de esta manera. La del devanado primario del transformador queda también con la misma polaridad y por consecuencia también la del devanado secundario del transformador.
Con esta polaridad, el empuje de la corriente es ahora a través de esta trayectoria. Cuando llega a este nodo, la corriente tiene que circular a través de este diodo para ir a la resistencia de carga o ir hacia donde se encuentra la Tierra. Sin embargo, este potencial eléctrico alto evita que la corriente circule a través de este diodo y permite que vaya hacia la resistencia de carga. Cuando llega a este punto, se observa el mismo fenómeno, no va a poder circular a través de este diodo, regresando al punto inicial donde fue la polarización directa, y la opción que le queda es circular a la corriente a través de la resistencia de carga. Pero se puede observar nuevamente esta dirección de la corriente permite que la resistencia de carga pueda haber un semiciclo positivo nuevamente, que es lo que observamos en, remarcado en la parte de abajo. Nuevamente la corriente circula a través de la Tierra y llega a este nodo. Recordemos que ahora este punto, eléctricamente hablando, exhibe un potencial eléctrico más bajo que el punto de acá, o en este nodo, que se puede predecir. Por esta razón la corriente no va a circular hacia acá y tendrá que ir hacia la parte superior. Cuando la corriente llega a este nodo nuevamente, tiene la opción de ir hacia esta trayectoria o hacia esta trayectoria. Sin embargo, este potencial eléctrico ahora se enmarca, por lo tanto la corriente no puede circular a través de este diodo, lo que provoca que la corriente regrese al transformador. ¿Qué parámetros necesitamos establecer? En el rectificador de onda completa, recordemos que debe de ser los más importantes el voltaje pico de salida, que se obtiene en la resistencia de carga, el voltaje de pico inverso, que se obtiene en las terminales, ahora no solamente del diodo, sino de dos diodos que quedan en polarización inversa durante cada semiciclo. El voltaje pico de salida. Podemos ver que cuando tenemos el semiciclo positivo, que es la polaridad positiva y negativa, positivo y negativo, ya sabemos que el diodo de sub 3 y de sub 4 quedan polarizados inversamente. El voltaje pico de salida es el que medimos en la resistencia de carga. Vamos a analizar el semiciclo positivo, tendremos esta polaridad más y menos a salida de secundario, y sabemos que en esta condición los diodos de sub 1 y de sub 2 quedan en polarización directa. Pero vamos a asumir que estos diodos son ideales porque nos dice que no va a haber caída de voltaje en las terminales. En resumen, este punto y este punto estarían conectados por un cortocircuito, o también podemos decir que por un alambre, el cual no hay una caída de voltaje. Ponemos estos cuadros en el diodo de sub 3 y el diodo sub 4 porque recordemos que estos se encuentran polarizados en inversa en esta condición. De tal manera que si nosotros denotamos este nodo que representa a este punto del transformador con el potencial positivo, podría también ser este, porque es como si el diodo ya activara directamente y solamente fuera un conductor eléctrico, y por lo tanto el potencial eléctrico que tenemos en este punto o en este nodo corresponde al potencial positivo y representaría el mismo de acá. ¿Qué pasa con el otro extremo de la resistencia? Que es donde vamos a medir el voltaje pico de salida. Nuevamente vemos que se mide en este punto, que es la Tierra, que representaría a este de acá, que también representaría a este punto de aquí, pero nuevamente como el diodo queda en polaridad directa, prácticamente
es el mismo de aquí, por ende sería el otro terminal transformador. Por esa razón, podríamos decir que lo que se mide en este punto, donde está la Tierra, es lo que mediríamos en la terminal de un lado transformador. Como sabemos, tiene la polaridad negativa. Por esa razón, el voltaje pico de salida para cuando se usa el modelo de diodos ideales es igual al voltaje pico del secundario. Pero si ahora utilizamos diodos reales, tendremos que tener en cuenta que en este punto y en este punto no se pueden considerar como el mismo, y por lo tanto tendremos que restar la caída de voltaje para este caso, si consideramos el potencial eléctrico que estamos sacando. Pero no todo termina en eso. Ahora en la terminal negativa de la resistencia que conduce a la Tierra, que está conectado a este punto, entonces aquí sería el mismo punto, tendríamos que restar también la caída de este segundo diodo, que para esta polaridad quedó en directa. Por lo tanto, es natural entender que ahora el voltaje que va a ver la carga será sí el voltaje pico secundario, pero pues hay que restar las dos caídas de voltaje que tenemos en D sub 1 y D sub 2. ¿Qué pasa con el voltaje pico inverso? Sabemos que este voltaje es el que aparece entre las terminales de los diodos que quedan en polarización inversa. En este caso se está abordando el semiciclo positivo con esta polaridad de positivo y negativo a la salida del transformador, y vamos a asumir que nuevamente estamos usando diodos ideales. En el caso de sub 1 no aparece ningún voltaje ni tampoco en de sub 2. Con esta polaridad nosotros recordemos que en el semiciclo positivo dijimos que esta terminal podría representar la terminal que aparece en la parte de arriba del circuito, y que esta terminal podría representar la terminal negativa que está conectado al transformador, pero queremos ver el voltaje de pico inverso entre las terminales del diodo, y ese punto de este diodo es la misma terminal de este resistor, por lo tanto que esta era la misma, por lo tanto lo que nos da a entender es que el voltaje pico de salida es el que se vería entre las terminales de este diodo que queda en polarización inversa. Lo mismo se puede asumir en este caso para el diodo de sub 3 en esta misma condición. ¿Qué pasa si ahora asumimos que tenemos diodos ya no ideales, sino diodos prácticos o diodos reales? En este caso ya no podemos establecer que esto representa el mismo nodo que este y que esta representa el mismo que este. Sin embargo, no es difícil ver cuál es el voltaje de pico inverso que aparecerá entre las terminales de cada diodo polarizado en inversa. Este pico inverso se mide entre la terminal del cátodo y del ánodo de este diodo que queda en polarización inversa, que ha sido denotado como D sub 4. Como vemos, este nodo, este punto, representa a esa terminal del centro de carga o resistor de carga. Y del otro lado de sub 4 vemos que está conectado a este nodo, a la terminal del ánodo de D4, que sería la otra terminal donde mediríamos ese voltaje de pico inverso. Si seguimos la trayectoria, vemos que después de este punto aparece este diodo, que de hecho está en polarización directa. Continuamos ahí, encontramos que este nodo, y pasamos a la Tierra, regresamos a la Tierra,
y vemos que entonces el circuito se habría cerrado ahí. Si este diodo está denotado como de sub 2, específicamente su ánodo lo tomáramos sabiendo que es el mismo punto y lo pasáramos a este lado, notaríamos lo siguiente. Como podemos ver, el resistor de carga y este diodo que está en polarización directa, en el cual aparecen los puntos positivo y negativo, el voltaje que suman entre ambos corresponde, que si midiera entre este punto y este punto, corresponde al voltaje de pico inverso, de tal manera que el voltaje pico de salida más la caída de 0.7 volts en el diodo de sub 2, que es este de acá, que termina en polarización directa, representarían el mismo voltaje que aparece en las terminales del diodo de sub 4. Como parte final mostramos los tipos de puentes de diodos. Acá es donde se utilizan los 4 y podemos ver algunos otros encapsulados que normalmente servirían para circuitos de mayor consumidor de potencia. Y con eso terminamos el video del día de hoy. Hasta la próxima.